Hola, mi nombre es Cindy Díaz, soy estudiante de Educación Física, Recreación y Deporte y hoy les voy a hablar un poco de lo que abarca la anatomía, pero primero les voy a hablar un poquito de su historia. Bueno, pues vamos. La anatomía es una de las disciplinas fundamentales en el estudio del cuerpo humano y su aplicación en la educación física, la recreación y deporte nos ha permitido comprender la estructura del organismo y la relación entre sus partes. Esto pues, sentando las bases para el desarrollo de la fisiología, la biomecánica y otras ciencias del movimiento. Autores como Leonardo da Vinci, quien combinó arte y ciencia para estudiar la morfología humana, y él fue uno de los primeros en hacer inserciones humanas con fines académicos, y él escribió un manual que se convirtió en referencias durante muchos siglos en el ámbito de la educación física y el entrenamiento deportivo. El conocimiento anatómico es esencial para optimizar el rendimiento, prevenir lesiones y mejorar la salud de las personas. El principal autor y figura clave en la Edad Media es Galeno, quien realizó estudios con monos. Él fue uno de los más influyentes médicos en la época romana, cuyo trabajo en la anatomía y la fisiología que marcó en la medicina. Fue uno de los primeros en realizar inserciones. La anatomía en esa época se consideraba una ciencia importante, y se le llamaba como una doctrina de la composición del cuerpo humano, que se componía como de forma y función. Su preponderación duró por más de 1400 años en la antigua Grecia. Por más de 1400 años. En la antigua Grecia, se comprendía 4 materias: anatomía, cirugía, medicina interna y botánica. La religión tenía un gran peso, se decía que veía con recelo las disecciones humanas. ¿Por qué? Porque el cuerpo era sagrado, y debía mantenerse intacto hasta el juicio final. Por eso, durante mucho tiempo, estudiar la anatomía directamente estaba mal visto, y incluso ellos decían que estaba prohibido. Entonces, en la historia de la anatomía, en las primeras civilizaciones en Egipto, en el año 300 a.C., fueron los primeros en tratar el cuerpo humano con un enfoque más sistemático. La momificación fue un proceso clave, porque aprendieron sobre la ubicación y la función de órganos vitales. Aristóteles fue uno que estudió con los animales. Mondino fue el primero en realizar, como les había dicho, disecciones humanas.
Eh, y como les había dicho anteriormente también, Hipócrates es el padre de la medicina, pero el padre de la anatomía es Andrés Vesalio. Pero entonces, ¿qué viene siendo la anatomía? Pues la anatomía es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo de los seres vivos. Es decir, cómo están formados sus órganos, sus tejidos y sistemas. Bueno, les voy a hablar sobre la posición anatómica, que es la posición que tiene el cuerpo para ser estudiado. Entonces, hay varios conceptos para poder pasar a planos y ejes, pues para poder estudiar el cuerpo. Entonces van a imaginar pues una línea media que divide el cuerpo, y entonces empecemos. Acá, digamos, se llama craneal o superior, que es más arriba o más cercano a la cabeza. Tenemos caudal o inferior, que es más abajo, más abajo o más cercano a los pies. Tenemos que posterior o dorsal, o sea, atrás, pues como otro concepto. Entonces, un ejemplo, digamos, es la columna vertebral está posterior, o sea, está posterior al estómago, Y tenemos anterior, que se viene siendo anterior, que pues, en otros conceptos sería al frente. Digamos, como el esternón está, no, sí, el esternón está anterior, el esternón está anterior al corazón, o sea, está frente. Otro puede ser medial y lateral, medial, lateral. O sea, medial es que es más cerca, o sea, está la línea media. Entonces, medial es más cerca de la línea media del cuerpo. Sí, más cerca, o sea, medial, sí, más cerca de la línea media del cuerpo. Entonces, digamos como que el corazón está medial a los pulmones, o sea, está más cercano a la línea media, ¿sí me entiendes? Está medial a la línea media. Y lateral significa que está más lejos de la línea media, o sea, lateral es que está más lejos de la línea media, ¿sí? O sea, los pulmones están laterales, sí, los pulmones están laterales al corazón, creo que, sí, al corazón. Tenemos proximal y distal. O sea, proximal es que es más cerca al punto de origen, sí, es más cerca del punto de origen del cuerpo, y digamos, el hombro, el hombro El hombro es proximal al codo, o sea, el hombro está proximal al codo. Y distal viene siendo que es más lejos del punto de origen. O sea, digamos, la mano, distal. Si la mano es distal, la mano es distal porque está más lejos. La mano es distal al codo, y bueno, les voy a explicar los planos y ejes del cuerpo humano. Entonces, pues los planos es lo que divide el cuerpo para estudiarlo según su movimiento. Entonces tenemos 3 planos. Está el plano sagital, que es así, o sea, así, el plano sagital, luego les pongo una imagen sagital, o sea, es como si partieras el cuerpo izquierda-derecha y izquierda-derecha. Tenemos el plano frontal o coronal, que se puede llamar de las dos maneras. Frontal, o sea, se divide el cuerpo en la mitad. O sea, divides el cuerpo como, o sea, parte
anterior, anterior, anterior y posterior, o sea, como decir, delante y atrás. Y tenemos el plano transversal, que es, o sea, aquí, plano transversal dividido el cuerpo, o sea, como si partiera pues el cuerpo, como, entonces, como es parte superior y parte inferior, o sea, en pocas palabras, arriba y abajo. Bueno, entonces, eso es. Entonces tenemos, como les dije, el plano sagital, frontal o coronal y el plano transversal. En el plano sagital tenemos su eje que debería ser lateral, lateral. Y en este, digamos de una vez un movimiento. En este plano sagital, su movimiento es flexión y extensión, flexión y extensión, flexión, extensión, extensión. En el plano frontal o coronal, tiene un eje que es anteroposterior, como les había dicho anteriormente, anteroposterior. Y su movimiento es la abducción y abducción e inclinación. Entonces, abducción, que pasa la línea, inclinación. Y tenemos, pues, en el plano transversal, su eje es longitudinal y su movimiento es la rotación y pues como la supinación y la pronación. Supinación, pronación, supino, pron. Les voy a dar unos ejemplos para que me entiendan. Entonces, digamos, un usuario va a realizar un ejercicio con mancuernas. Entonces hagan de cuenta que yo estoy aquí con unas mancuernas y pues el profesor va a pedir que realice flexión y extensión de codo. Entonces, flexión y extensión de codo. Entonces, ahí yo que trabajaría, ahí yo estaría trabajando en el plano sagital con un eje lateral, o sea, su eje siempre, o sea, su eje es lateral. ¿Y qué movimiento estoy haciendo? Pues flexión y extensión de codo. Otro, digamos que un amiguito va a realizar como que 8 repeticiones de aducción y aducción de cadera con una banda elástica o lo que sea. Entonces, ¿qué plano yo estoy trabajando ahí? O sea, si yo estoy haciendo con una banda elástica, yo estoy haciendo, o sea, así, aducción y aducción. Entonces, yo estoy trabajando en el plano frontal coronal con un eje anteroposterior, ¿y qué estoy haciendo ahí? Aducción y aducción de cadera. Digamos, en el eje transversal, en el plano transversal, digamos que alguien va a realizar rotación de cuello, una rotación de cuello normal. Una rotación de cuello. Entonces se acuerdan pues, que su eje en el plano transversal es longitudinal. Y pues, ¿qué movimiento está realizando ahí? Pues pues está realizando pues rotación de cuello. Entonces no veo como, o sea, no veo otra manera. Una pregunta que siempre hacen es que la circunducción, en qué plano se estaría trabajando. Y la circunducción se da en los 3 planos completos. O sea, en los 3 planos completos. O sea, son
viene siendo como articulaciones sinoviales. Bueno, pasemos a un tema que es la osteología, que es una rama de la anatomía que se encarga de estudiar los huesos. Existen unas funciones de los huesos que son dar estructura y forma, protección de órganos vitales, facilitar el movimiento, función hematopoyética, que es la producción de sangre, y por último tenemos el almacenamiento de minerales. Bueno, entonces yo les voy a presentar los huesos del sistema óseo y empezamos de cefalopédico, o también se puede decir de cefalocaudal, que es de cabeza a pies. Bueno, les voy a hablar sobre los tipos de huesos que tenemos. Y como primero tenemos los huesos largos, que son más largos que anchos. Y estos huesos predominan una dimensión sobre otra, pues con su ancho y su grosor. Como ejemplo tenemos el húmero, el radio, el fémur, la tibia, el peroné. Bueno, como segundo tenemos los huesos cortos, que estos vienen siendo más anchos que largo y profundo. Como ejemplo, pues tenemos los huesos que son de la mano y los huesos del pie. Como tercero tenemos los huesos planos, que vienen siendo delgados, aplanados, y a menudo o algunos son curvos, como los del cráneo, el esternón, el de las costillas, la escápula. Bueno, tenemos también los huesos irregulares, que ese es el cuarto, que vienen siendo los huesos irregulares que no tienen, valga la redundancia, que no tienen una regularidad, que vienen siendo como los huesos de las vértebras y algunos huesos de la cara. Como quinto tenemos los huesos sesamoideos, que están incrustados en tendones. Esto viene siendo como ejemplo en la rótula. Como sexto tenemos los neumáticos, que es donde en su espacio se genera un aire y como que todos los del cráneo. Y como último tenemos los huesos accesorios, que son malformaciones o huesos adicionales. Bueno, ahora les voy a explicar los huesos del sistema óseo. Entonces, yo se los voy a explicar de cefalopédico. También podemos escogerlos como miembros superiores y miembros inferiores, pero en este caso, así. Entonces vamos a empezar con los huesos del cráneo. Entonces tenemos el hueso frontal, este de acá, hueso frontal. Tenemos dos huesos parietales, acá. Tenemos dos huesos temporales, que son estos de acá, temporales. Uno occipital, que está acá en la parte posterior, aquí, en la parte posterior. Tenemos un hueso que se llama etmoides y un hueso que se llama esfenoides, que forman parte de la fosa craneal anterior. O sea, estos están situados como por acá, por dentro, que no se alcanza a ver, pero bueno, están por aquí. Bueno, ahora pasamos a los huesos de la cara. Entonces, en los huesos de la cara tenemos la mandíbula, que es esta, la mandíbula. Tenemos los maxilares, esto de acá, que son los maxilares, maxilar. Cigomáticos, estos de acá, los cigomáticos. Los lagrimales, que es estos de acá, lagrimales, que ya están como por aquí. Sí, estoy tocando aquí, que viene siendo como estos de acá, los lagrimales. Los nasales, nasal izquierdo, nasal derecho. Los palatinos, que los palatinos están ubicados en la parte
como en la parte posterior, sí, en la parte posterior del maxilar. O sea, creo que ese hueso está como casi cerca o están unidos a los montes o finales del hueso. Bueno, están acá por la parte posterior. Los cornetes están como por acá. Cornetes. Ya creo. Bueno, ahora les voy a explicar la caja torácica. Pero antes, pues esta es la mandíbula. Mira, mandíbula. Te voy a acercar un momentico para que se vea mejor. Ahí. Mandíbula. Este es el esternón y el esternón está conformado por unas partes. Entonces acá se mira una sutura. Entonces este primero de acá, este es el manubrio, se llama manubrio. Este, que viene siendo hasta acá, donde está la otra sutura, este es el cuerpo del esternón. Y esta puntica de acá, este de acá, se llama apófisis sifoide. Apófisis sifoides. Bueno, ahora sí. Entonces, tenemos un par de 12 costillas para formar en total 24. O sea, 12 y 12. Tenemos unas costillas verdaderas, unas costillas falsas y unas flotantes. Entonces, tenemos 7 costillas y unas flotantes. Tenemos 7 costillas verdaderas, que son las primeras. Entonces, primera una, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Hasta acá son las verdaderas. Tenemos 3 costillas flotantes. ¿Qué pasa con estas 3? Estas 3 están articuladas a un tendón o cartílago común, que son esto de acá. Este es un cartílago común para llegarse a unir al esternón. Y tenemos 2 costillas flotantes, que viene siendo esta de acá, aquí una y acá la otra. Acá se ve mejor. Acá este lado, una y aquí está la otra, que es esto de acá. Bueno, ahora les voy a explicar la columna vertebral. La columna vertebral está conformada por cervicales, torácicas, lumbares, sacro y coxis. Entonces, se les voy a explicar. Tenemos 7 cervicales. 7 cervicales. Ya les voy a explicar bien. El primer huesito de acá, este primer huesito se llama atlas y este segundo huesito se llama axis. Atlas y axis. Es como si fuera, pues, como si dijéramos C1, como si fueran, pues, no, C1, C2, pero pues se llaman atlas y axis. Y entonces en el tercero empezamos a contar desde la C3. Entonces, atlas, axis, C3, C4, C5, C6, C7. Hasta acá. Pero pues Marcel, déjese ver bien. Hasta aquí. C7. Tenemos 12 torácicas, o también se llaman dorsales. Entonces empezamos a contarlas con T1. O sea, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, hasta acá T12. Pasamos a 5 lumbares, y entonces estas las llamamos L1, L2, L3, L4 y L5. Tenemos el sacro. Este es el sacro, que está también conformado por 5 huesos. Entonces S1, S2, S3, S4 y S5. Está aquí, S5. Y este que viene siendo el coxis, este coxis de aquí, este está articulado por 4 huesitos. Está articulado por 4 huesitos.
y ya. Bueno, ahora vamos a pasar a la pelvis. La pelvis está conformada por la unión de dos coxales, izquierdo y derecho, por dos coxales. Cada coxal está formado o lo conforman la unión de 3 huesos. El ilión, que viene siendo todo esto, ilión, el ilión, el isquión, sí, es que no me veo. Ilión, isquión, y este acá que viene siendo, pues acá, no sé si se alcanza a ver este huesito hasta acá atrás, que pues no sé si lo volteo, ¿bien? Que se llama pubis, ese se llama pubis, ilión, isquión y pubis, lo mismo acá, pues para explicar, ilión, isquión y pubis, en la parte de atrás, pues no sé si acá, pubis. Este cartílago que ven acá, ese se llama sínfisis púbica. Ese sínfisis púbica, que es un cartílago, es la que une a los dos coxales. Bueno, este hueso de acá es el húmero, se llama húmero. Acá es el húmero. Este hueso de aquí, este de aquí, se llama radio, radio, y ese se llama cúbito. Radio es el que va con el pulgar, radio y cúbito. Bueno, expliquemos ahora los huesos de las manos. Entonces, esos están conformados por unos metacarpos, pero me voy a ir. Pero pues, un poquito para allá. Bueno, estos son los carpos, metacarpos y falanges. Estos son las falanges. Eso es distal, esta puntica de acá, distal, media y proximal. ¿Listo? Entonces ya dijimos que esos son los carpos, los metacarpos, perdón. Entonces tenemos este huesito de acá, pero yo lo vi bien, es que no me deja ver. Este se llama semilunar, semilunar y escafoides, Este que está en la mitad, se llama grande, anchoso, trapecio y trapezoide. Y este es el pisiforme y piramidal. Sí, pisiforme y piramidal. Sí, pisiforme y piramidal. Pisiforme y piramidal. Sí, ya. Bueno, este viene siendo el fémur. Ese es el fémur. El fémur, ese huesito se ve de color azul, se llama rótula o patela. Este de acá, la tibia y el peroné. Ahora pasamos a
pues disculpe pues, a los huesos del pie. Entonces tenemos el calcáneo, este es el astrágalo, este viene siendo el, pero no me acuerdo, este de acá, ay, es que no se deja ver, no sé cómo ubicarlo. Cuboides, este es el cuboides, este hueso acá, cuboides y cuboides y escafoides. Y tenemos los tres, es que no se deja ver, los tres cuneiformes, estos de acá, estos son tres cuneiformes. Entonces aquí ya empiezan los metatarsos y las falanges. Eso es lo mismo, distal, media y proximal. Y ya, eso sería todo. Bueno, pasemos a un tema que es la artrología. Entonces la artrología es la rama pues, de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones, es decir, pues o sea, las uniones entre dos o más huesos o cartílagos. Bueno, estos tienen unas funciones y entre ellas están pues permitir y facilitar el movimiento, permitir el crecimiento de los huesos, resistencia, protección, flexibilidad, proporcionar estabilidad al cuerpo. Entonces, pues existen unos tipos de articulaciones que pues por su movimiento están las que son inmóviles, que se mueven muy poquito, o simplemente que son articulaciones totalmente inmóviles. Su estructura es fibrosa y su función es en artrosis. Tenemos por su movimiento pues, otro grupo que son las semimóviles, es decir, que pues, no son articulaciones que tienen tan libre movimiento pues, como las sinoviales, pero tampoco son articulaciones totalmente rígidas, sino que tienen poca variación de movimiento. Su estructura es cartilaginosa y su función es antiartrosis. Por último, pues otro grupo está pues, por su movimiento, las que son móviles. Esas pues tienen una característica que son altamente móviles, son muy móviles. Su estructura es que son sinoviales y su función es de artrosis. Bueno, yo les voy a explicar una por una cómo se dividen y así. Entonces las articulaciones móviles es el mayor grupo ya que tienen una subclasificación y se compone por 6. Están como primero las esferoidales o en artrosis. Estas son multiaxiales, significa que se mueven múltiples ejes, o sea, en los 3 ejes que hay, ¿sabes? Que pues un ejemplo de este es la articulación glenohumeral, por acá se lo dejo, es aquí, glenohumeral, y la articulación coxofemoral, por acá también se lo dejo. Como segundo tenemos las condilias o elipsoidales. Esta es pues biaxial y es que se mueven en 2 ejes. Estas son articulaciones donde una superficie convexa encaja perfectamente sobre una superficie cóncava. Entonces esto me va a permitir 4 movimientos en 2 ejes. Digamos, flexión y extensión, y aducción y aducción, ¿sí? Como pues un ejemplo de pues está la articulación radiocarpiana. Como tercero tenemos pues la silla de montar o de oscilar. Esta es biaxial y como ejemplo tenemos la articulación esternoclavicular. Como cuarto tenemos las artroides o planas. Este también es biaxial y un ejemplo es las articulaciones intercarpianas.
y también las esternocostales. El quinto sería bisagras o troqueales, que son uniaxiales, es decir, que se mueven en un solo eje, pero me permiten dos movimientos que es flexión y extensión. Ejemplo, la articulación humerocubital. Como sexto tenemos las trocoides o en pivote. Esta también es uniaxial y permite hacer rotación medial o lateral. Ejemplo, la articulación atlantoaxial. Bueno, pasamos ya a otro tema, pues a otro que son las semimóviles. Estas también se subdividen en dos grupos, están las primarias y las secundarias. O sea, las primarias son de cartílago hialino o sin condrosis. Un ejemplo de ellas son las costocondrales y luego tenemos pues las secundarias, que son las de cartílago fibroso o sínfisis. Como ejemplo tenemos la sínfisis púbica y los discos intervertebrales. Como último tenemos las inmóviles, que se subclasifican en tres grupos. Como primero están las suturas. Como ejemplo tenemos las del táneo, parietal occipital, frontoparietal. El segundo grupo son las de sindosmosis, son tejido fibrótico que unen dos huesos, como ejemplo la articulación radiocarpiana y la tibiofibular. El tercer grupo es la gónfisis, que un ejemplo de ella es la articulación dentoalveolar. Bueno, pasamos a un tema que es la miología. Entonces, ¿qué es la miología? Es el estudio anatómico y funcional de los músculos. Entonces, dentro de este tema tenemos unos componentes básicos que vienen siendo como pues las fibras musculares, que este viene siendo la unidad funcional del músculo. Tenemos pues el sarcoplasma, el citoplasma y la fibra muscular y las miofibrillas, ¿cierto? Pues que vienen siendo como estructuras que contienen filamentos de actina y miosina, responsables de la contracción muscular. Bueno, pasamos a la estructura de los músculos. Entonces los músculos se componen de figuras musculares rodeadas por capas de tejido conectivo que organizan y protegen las fibras individuales y los fascículos. Entonces tenemos pues la actina y la miosina, que son proteínas contráctiles que generan movimiento, y estas hacen parte del componente contráctil. Tenemos el sarcómero, que es como la unidad funcional básica del músculo. Tenemos el endomicio, perimicio y epimicio, que estos son capas de tejido conectivo que rodean las fibras musculares. Entonces yo les voy a explicar cada una de ellas y bueno, pues vamos a empezar primero con el epimicio. Entonces el epimicio es una capa, pues es como la capa más externa del tejido conectivo que rodea todo el músculo, y pues su función es como proporcionar protección y sujeción al músculo. Pasamos al perimicio, que es una capa de tejido conectivo que rodea un conjunto de fibras musculares, agrupándolas en fascículos, y su función es como proporcionar soporte estructural a los fascículos musculares, y también como que ayuda a la transmisión de la fuerza generada por las fibras. Sí. Y tenemos el endomicio, que es una fina capa de tejido conectivo que rodea individualmente cada fibra muscular.
y su función es como brindar soporte y aislamiento a cada fibra muscular. Bueno, el sarcómero es como la unidad funcional básica de la contracción muscular dentro de una miofibrilla. Como que esta viene siendo la estructura repetitiva que contiene filamentos de actina y miosina. Y su función es que se acorta durante la contracción, lo que provoca, pues como dije, el acortamiento de la fibra muscular en su totalidad. Entonces la actina, la actina es la proteína contráctil del músculo que forma filamentos finos en las miofibrillas. Esto también es junto con la miosina, que pues es responsable de la contracción muscular, y su función es que se une pues a la miosina durante la contracción muscular para generar fuerza y movimiento. Bueno, entonces la miosina es como, pues viene siendo una proteína contráctil, que forman filamentos gruesos en las miofibrillas del músculo. Tiene cabezas que interactúan pues con la actina para producir la contracción muscular, y su función es que las cabezas de la miosina se unen a los sitios activos de la actina, lo que resulta pues en la contracción muscular. Bueno, tenemos unas funciones de los músculos. Entonces, como primero tenemos la contracción y movimiento. Los músculos permiten el movimiento de las articulaciones y los segmentos del cuerpo. Como otro, tenemos una postura que ayudan a mantener la postura erguida. Y tenemos la producción de calor mediante la termogénesis. Y por último, el almacenamiento y liberación de energía, que participa el metabolismo energético. Dentro de este tema hay unos tipos de músculos. Los músculos del cuerpo humano se dividen en tres principales, cada uno con características estructurales y funcionales específicas. Entonces, pues se los voy a nombrar y luego se los voy a explicar. Entonces, tenemos el músculo estriado esquelético, el músculo estriado cardíaco y músculo liso. El músculo esquelético es responsable del movimiento voluntario. Es estriado y controlado por el sistema nervioso central. Tenemos, como les dije, el músculo cardíaco, que controla los latidos del corazón. Este viene siendo estriado e involuntario. Y tenemos el músculo liso, que está presente en órganos internos como el estómago y los vasos sanguíneos. Sí. Tenemos unos componentes de la contracción muscular. Entonces tenemos como el componente contráctil, que son fibras musculares que están encargadas de la generación de la fuerza. Tenemos un componente elástico, que es como la fascia, que almacena y libera energía elástica. Y tenemos otro que es como ese componente neural, que viene siendo las neuronas motoras. Inicia la contracción mediante la activación de las fibras musculares. Bueno, fuera de esto tenemos unos tipos de fibras musculares, y se dividen en tres grupos, pues cada una con unas características y unas funciones totalmente diferentes. Están las tipo 1, que son fibras lentas,
y estas son resistentes a la fatiga. Estos son ideales para la resistencia. Están las tipo 2A, que son fibras intermedias, combinan resistencia y fuerza. Y están por último las fibras tipo 2X, que son fibras rápidas especializadas en movimientos explosivos. Bueno, pasamos a un tema que es la exotecnología, que es la rama de la anatomía que comprende el estudio de aparatos y sistemas. Entonces, pues, ¿qué viene siendo un sistema? Entonces, pues, es un conjunto de órganos con una función específica y coordinada que predominan un mismo tipo de tejido con una estructura y funciones similares. ¿Y que viene siendo pues un aparato? Es un conjunto de órganos que está formado por varios tejidos que trabajan juntos para cumplir una función específica y tienen en conjunto distintos tipos de células. Bueno, y aparte, pues un conjunto de células iguales forman un tejido. Varios tejidos agrupados forman un órgano. Varios órganos forman un sistema o aparato. Entonces, ¿qué sistemas del cuerpo humano tenemos? Son 12 en total. Entonces, pues, tenemos el nervioso, endocrino, circulatorio, digestivo, respiratorio, urinario, reproductor, muscular, esquelético, inmunológico, linfático y tegumentario. Dentro de esos sistemas se conforman los aparatos y tenemos 6 aparatos. Está el aparato locomotor, el digestivo, el respiratorio, el reproductor, cardiovascular y por último tenemos el excretor.